Bienvenidos queridos amigos a un nuevo episodio de tu resumen semanal de noticias de Apple. Un episodio que, mira, 115 semanas haciéndolo, así que imagínate cuántos episodios hemos hecho. Esta es nuestra tercera temporada. ¿Y cuál es el formato nuevo que le estamos dando? Hay un discurso muy famoso que se hizo de Steve Jobs que se llama Connecting Dots. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer, y más en una semana como esta, es conectar todos los puntos. Fíjate la cantidad de noticias que hubo, así que vamos a comenzar con todo porque están vinculadas. ¿Y cuál es la primera que te quiero hablar? iOS 18 trabajarían los AirPods Pro. Esto es muy importante porque depende de la tecnología que está en estos chips y también en los que vendrían en la nueva generación de los AirPods. Va a funcionar como si fueran audífonos para personas con problemas de audición. Pero es importante que quede claro, esto no va a ser un producto médico, sino se va a vender como un producto que tendría beneficios para las personas que tienen una mínima pérdida de audición. O sea, va a ser una ayuda, solamente un aid. Este modo lo que va a hacer es separar y filtrar algunos sonidos gracias al motor de inteligencia de iOS 18, porque el enfoque está totalmente apuntado a salud y a inteligencia artificial. De hecho, si seguimos con las noticias aplicadas, toda esta lógica no es separada del resto. De hecho, como ya te conté en varios episodios, te recomiendo que sigas esta serie Apple Leaks en Idearblog. Habla de que vendrían con un anillo también de máxima eficiencia en lectura de signos vitales. Pero vamos a dar un contexto de otras noticias que son muy buenas, porque finalmente esta noticia es ya una confirmación total. Vamos a pasar todos los renders y vamos a ir a estos esquemáticos donde muestran el nuevo botón que traería el iPhone 16. Te va a permitir tener tu teléfono así de esta manera y el botón se va a encontrar en esta parte. Es un botón áptico y además táctil multisensorial, es decir que podrías utilizar el zoom desplazándote en ese botón, disparar. Un presionar hasta la mitad te va a permitir hacer enfoque y luego disparar la fotografía. Tiene múltiples contenidos, múltiples funciones contenidas en un solo botón que van a permitir esa interacción y me parece una muy buena idea. Pero continuemos porque hay muy buenas noticias, muy malas noticias, pésimas noticias y noticias que... ¡Ay! Dios mío, qué mal que está todo. Así que pasemos a algo que me parece increíble. Se está hablando de un Android Killer. Aparentemente todas las filtraciones que apuntan al iPhone SE de cuarta generación hablan de un modelo híbrido que apunta no solamente desde el punto de vista, este es uno de los youtubers que más me gusta, el SE de cuarta generación. Según todas las filtraciones sería un remix de versiones previas. Es decir que tendríamos colores, que tendríamos un aspecto moderno con una cámara muy bonito, que además tendría notch de la primera generación, no, de la segunda generación de notch. El de la primera generación era más ancho, el de la segunda generación era un poco más angosto y ahora utilizamos isla dinámica. En este caso tendría esa ventaja, pero un aspecto renovado en muchos de los contenidos que se ven. A mí me parece que está muy bien, es una linda idea y creo que va a traer buenos beneficios desde el punto de vista de las ventas, que vienen mal, vienen con problemas grandes, ahora te vas a enterar, pero eso permitiría traer gente de un poder económico al ecosistema de Apple, algo que están necesitando porque, bueno, apunta a muchos de los problemas actuales. Y pasamos directamente a esta noticia donde, a ver, la noticia empezó así: ¿se vendrá en el futuro un iPhone sin botones o un iPhone sin bordes? ¿Por qué vino esta noticia? Porque obtuvo una patente, mira, acá tengo la patente, de hecho, la hemos conseguido, se solicitó el 13 de julio del 2023, hace 6 meses, y se autorizó el martes, ¿sí? El martes de esta semana, por eso hacemos los fines de semana el resumen, en la cual Apple tendría autorizado un modelo de iPhone enrollable. Pero debemos aclarar que esto no implica que Apple vaya a hacer un iPhone enrollable, ni que una patente otorgada justifique para el desarrollo. Sí
Es muy importante que las empresas patenten las cosas para que después, si largan un producto, no les venga en contra, pero tal vez esta tecnología para lo que se va a usar es para hacer pantallas sin fin, es decir, que toda la pantalla recubre el elemento. ¿Por qué? Cuando vemos cómo se van a manejar los sensores, los displays y los botones, evidentemente van a trabajar ápticamente en la misma estructura, que tiene la posibilidad de enrollarse para un lado y para el otro en la misma estructura. Por eso se muestra así. Esto podría ser una parte por la figura 2 de un plegable o de un expandible. Por lo tanto, muchos están creyendo que esta patente justifica gran cantidad de los rumores que hablan de un MacBook que sea plegable, es decir, todo pantalla, que tendría la pantalla superior y la pantalla inferior y que el teclado se compone de imágenes. Es una de las noticias, evidentemente en ambos extremos funcionaría, y lo que se ve en los esquemáticos es que además se puede mover. Por lo tanto, algunos decían que hasta podrían ser la idea de fotos o de imágenes que vos vas moviendo y en base a eso podés interactuar. Una idea buena, aunque no le veo mucha lógica. Y cuando hablamos de iOS 18, todo el mundo está hablando del AI y que Apple viene muy lento. Sin embargo, durante los últimos 10 años se estuvo comprando muchas empresas. La noticia esta semana, evidentemente la más fuerte, es que se acaban de comprar una de las empresas más interesantes, Darwin AI. Y para los que no saben, es una cuestión bastante interesante. Basado en FreeBSD, que era el sistema operativo en el cual está basado macOS, el kernel se llama Darwin porque se supone que era la evolución de las especies. Darwin AI es una empresa canadiense, una startup muy interesante que creció a partir de algo que es muy bueno y que trae mucha esperanza a los usuarios. Estos tipos han trabajado en un desarrollo mínimo que consume muy pocos recursos en materia de consumo eléctrico y de recursos de procesador. Por lo tanto, el 100% de la lógica se podría hacer in-device, es decir, en la misma unidad, con los procesadores neuronales actuales que tiene Apple. Así que esto es muy bueno, es una startup canadiense bastante interesante y que sumada a las otras 16 que se compraron de AI, aparentemente serían parte del motor que se presenta. Pasando a una noticia que a mí me sorprendió y mira, te lo voy a decir así mirándote a la cara, considero que Tim debería haberse apartado de Apple hace ya un par de años, 2 o 3 años, fundamentalmente después del 2020 y después del manejo de la pandemia por cómo administraron algunos problemas internos de Apple que generaron un éxodo de sus ingenieros. Dentro de esa etapa y de los últimos años, Apple ha tenido un declive en varias áreas, un declive que ha sido muy fuerte y que se nota mucho en este momento. Pero dentro de ese declive, acaba de aceptar que le va a pagar a los accionistas 490 millones extra por un problema de Tim Cook, ¿sí? Tim Cook, por defraudación a la información brindada. Te voy a mostrar, la noticia la cubrieron todos los medios, pero habla de que esos 400 millones lo arregló, 490 millones lo arreglaron en un acuerdo entre los accionistas por culpa directa de Tim Cook. Vos me vas a decir, ¿por qué por culpa directa? Porque omitió Tim de decir, o sea, por defraudar a los accionistas, omitiendo decirles información importante de la caída de ventas en China. Pero pará, esta no es la caída de ventas actuales. Cuando termine el episodio te voy a mostrar cómo están las acciones y cómo viene Apple en este último periodo. Pero no, habla de una situación de noviembre del 2018 en una junta de inversores donde mintió, sabiendo, teniendo la información y por datos internos en los que ellos conocían el estado complicado en ese momento por restricciones en una de las batallas que se dio entre China y Estados Unidos, que actualmente está en el mismo punto. Ahora te voy a conectar todas las noticias, pero por culpa de que Tim mintió, Apple tiene que pagar 500 millones en multa, ¿sí?, a los accionistas. O sea, le mintió a sus propios accionistas. ¿Queda claro? Eso habla un poco de la persona que es. Pero esa no es la peor noticia. De lo que te voy a hablar ahora, en mi opinión, es una pésima noticia para todos.
Cuando te la conecte completa, a ver, sabemos de la caída de ventas, sabemos de la falta de innovación, esto me lo puedes poner en los comentarios, dame tu opinión. Yo soy usuario de Apple casi exclusivamente, o te diría exclusivamente, desde hace más de 30 años. Pero yo noto una decadencia, y si no la notás es simplemente porque no la querés notar. Pero lo que te voy a contar es un poquito más grave. Mirá en lo que está probando e invirtiendo Apple. Dentro de todas las empresas que se compró, están trabajando con un sistema de inteligencia para publicidades. Un sistema de inteligencia para targetear específicamente publicidades en base a análisis globales de los consumidores. ¿Te acordás que se supone que solicitamos a las apps que no nos rastreen, solicitamos un montón de información? Esto es de Mac Rumors, ¿sí? Pero fíjate la segunda noticia con la que te voy a vincular. Apple TV, no lo puedo creer, Apple TV parece que va a pasar a un modelo de publicidades. Entonces, a ver, hay dos rumores, uno es malo, el otro es pésimo. En el modelo pésimo, a lo que estás pagando te incluirían publicidades. Y tendrías que pagar un plus si querés la versión sin publicidades. Esto es pésimo porque ya lo están haciendo todos. Todos los servicios de streaming están subiendo su valor, están... A ver, como está bastante atomizado, son muy pocos, 6, 7 jugadores, 10 son los importantes, empezó a subir uno y están subiendo todos. Pero Apple además tiene dos posibles vertientes. O van a poner publicidades en el modelo de entrada de servicio para que vos consideres si vas a poner o no un abono, o le van a incrementar el valor si querés evitar las publicidades. Pero esto, unido con la noticia que te contaba antes, que para mí es muy importante, habla de toda la estrategia que tienen actualmente para comprar un sistema de la misma lógica, porque contrataron hasta el ingeniero de varias de las compañías importantes que hacen la estrategia de publicidad del resto de los grandes competidores. Por lo tanto, volvemos a target, a apuntar publicidad específica. Esas noticias son muy malas y en esa área te quiero contar impactos positivos, negativos y pésimos de la regulación de la Unión Europea. Por un lado, fíjate cómo son las cosas. Apple tuvo que adaptarse a la ley de mercados digitales, ¿sí? La Unión Europea le dijo, ¿querés vender acá en Europa? Bueno, sí, es un mercado importantísimo, nos importa, aparte no estamos para perder mercados en este momento, ok, tenés que hacer algunas adaptaciones. Dentro de esas adaptaciones, en 17.4, se permitió que vos instales y que la primera vez que usás el navegador te pregunte qué tipo de navegador vas a querer. Fíjate esto. Dentro de eso, para poder permitir la instalación de apps directas, aunque no es tan lineal, yo en La Manzana Mordida hice un episodio explicándolo, te va a permitir descargar las aplicaciones desde la web, con algunos parámetros que tenés que tener en cuenta porque no es tan lineal, pero vas a permitirlo. Entonces actualmente se puede instalar navegadores de una manera mucho más fácil porque te pregunta, ¿qué navegador querés? No sé, Firefox, ponele. Firefox. Fíjate esta otra noticia que encontré. Ahora vamos a ver, esta no es la que viene ahora. Firefox, dijiste sí. Firefox acaba de notar un incremento descomunal de casi el 30%, fíjate, al crecimiento al 50%, ¿sí? En Alemania y el 30% en Francia, de lo que es la Unión Europea desde que Apple cambió su política de navegadores. O sea, está cambiando la industria, pero en contrapartida, claro, pueden instalar un montón de aplicaciones y esto va a bajar el costo de hackeo. Va a ser más fácil hackear unidades. Esto abre un montón de problemáticas en las cuales, en mi opinión, totalmente transparente, depende del usuario. Si el usuario empieza a instalar aplicaciones o si el usuario empieza a salir del market, considero que son adultos y lo hacen bajo su responsabilidad. Claro, puede haber situaciones en las que se den jailbreak, se dé pérdida de datos. O sea, la libertad, como decía mi amigo Spider-Man, viene con una responsabilidad. A mí me parece muy bien, simplemente que debes estar consciente de eso. Pasando a una noticia que me parece increíble. Después de lo que te conté la semana pasada, hubo una contramarcha por parte de Apple porque ya le habían avisado que iba a tener un nuevo juicio. Te voy a volver a parametrizar lo que te conté la semana pasada y si no, mirá el episodio, te dejo una tarjetita para que lo tengas presente. Apple tiene 2.000 millones de euros de multa por la situación que se dio con Spotify y las plataformas de streaming de música. Perdió hasta ahora todos
los juicios y las presentaciones Apple. Se volvía a pelear con Epic a pesar de la ley de mercados abiertos, con todas las pérdidas, porque esos 2.000 millones, como expliqué el episodio pasado, repercutieron en 80.000 millones en valuación. Apple no estaba para seguir con batallas, por lo tanto, en Europa volvió para atrás en la marcha y van a permitir. La noticia la cubrieron de distintas maneras, pero lo interesante es que Fortnite ya avisó que antes de fin de este año vuelve no solamente al iPhone, sino con una tienda alternativa. Pero te voy a cubrir una noticia que me pareció increíble. Lo que está pasando en la Unión Europea puede pasar en los Estados Unidos. Tim Cook es una persona que se dedica mucho al manejo político. Es un lobista y él se encuentra muy a gusto con una persona como Biden. Entonces, en ese contexto global, existe el registro oficial en la White House, en la Casa Blanca, de 87 visitas desde que entró Biden al gobierno para tratar de detener estas políticas de competencia, para tratar de evitarlas, ¿sí? Todas estas noticias las están vinculando con una relación directa entre ellos y con la posibilidad de que vuelva el Fortnite, al igual que esas mismas libertades, pero en este caso no solamente a la Unión Europea, sino a su mercado más importante, que es Estados Unidos. Por lo tanto, esa acción de lobby quiere evitar las situaciones que se dieron en la Unión Europea. Pero te voy a parametrizar para que sea totalmente transparente y honesto, que es lo que a mí me gusta. No solo se aplican a Apple. Fíjate que Windows 10 y Windows 11 tuvieron que presentar nuevas versiones para adaptarse al Digital Markets Act, para lo mismo que se dio en la Unión Europea, a tal punto que hasta Office 365 y el paquete de Microsoft 365 permite borrar el navegador Edge, permite hacer cambios, permite utilizar las mismas cosas que se dieron en Apple. No es abiertamente una persecución contra Apple, pero en ese mismo contexto global te quiero contar algunas noticias positivas en materia de lo mal que está funcionando en ventas las Apple Vision Pro. La primera, como te conté la semana pasada, se confirmó esta semana. El Pencil de tercera generación se puede utilizar como un controlador de las Vision Pro. O sea, yo te lo conté, en ese momento era un rumor, yo tenía el dato de que posiblemente el sensor espacial, yo hasta hice una demo, mostré cómo va a funcionar y todo, te recomiendo los últimos episodios, pero bueno, ya está confirmado, sí se lo han otorgado y va a tener unas funciones buenísimas la tercera generación del Pencil. En paralelo, vos fíjate qué bueno este video de, mira, están manejando el robot con la mano, con un sensor en las Vision Pro. Mirá lo que es, lo perfecto que es. Pero esto no es lo único. Lo que te quiero mostrar ahora es lo increíble del manejo de las Vision Pro, por ejemplo en medicina. Recordá, la semana pasada, hace 4 días, se hizo la primera operación en Inglaterra, en el Reino Unido, con las Vision Pro, con transmisión y utilizando tecnología. Dentro de eso se puede utilizar para diagnóstico y manejo médico, incluso para reuniones virtuales de equipos médicos. Pero hay dos que me volaron la cabeza en lo que fue la confederación, en la presentación de prensa. Fíjate que acá están mostrando implantes e implantes óseos, cómo funcionarían en una visualización 3D, pero bueno, este está muy bien, pero la operación es increíble. Bueno, esto es manejo de imágenes, es un típico TAC que se puede ir variando el recorte, pero la operación te la voy a mostrar porque me voló la cabeza. Son estas increíbles imágenes en las que se ve en una combinación por realidad aumentada la parte de donde están trabajando con el paciente y arriba lo que es la radiografía tridimensional y la ubicación. No me digas que no es increíble, creo que existe un gran futuro, pero esta misma semana se dio el lanzamiento de Porsche, el evento, el nuevo Taycan. Y en el evento logró colarse el amigo, fíjate que hicieron toda la presentación manejando cada una de las imágenes desde un centro completo, mirá, con las Vision Pro, todo potenciado por Apple, y lo más interesante es que en el evento el que estuvo hablando fue el mismísimo Tim, contando, bueno, lo que saben ellos, Apple de autos, viste, que con el éxito que tuvieron con Titan y con todo, así que hay que reconocer que a pesar de que salieron de la industria automotriz, siguen estando bastante relacionados. Pero te voy a contar dos noticias para terminar, porque vos vas a decir qué tiene que ver. Para papi, ya te lo explico. Aparentemente en este momento Estados Unidos está a punto de bloquear TikTok. Nuevamente, sí.
de bloquear TikTok. Incluso forzar a que se venda y que lo compre otro, porque hay que reconocer, no pudieron decir en ningún momento que no estaban vinculados y que no entregaban información al Partido Comunista Chino. En una presentación que hizo el mismo CEO en la Casa Blanca no pudieron demostrar eso. Entonces Estados Unidos está a punto de bloquear TikTok o forzarlo a que se venda. Algo parecido a lo que está pasando con la Unión Europea, que forzó a Apple a hacer cambios. Pero vos vas a pensar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Ok, te lo voy a explicar porque el único que lo analizó correctamente fue Business Insider. Yo pienso igual. Si TikTok es bloqueado en los Estados Unidos, para Tesla, para Apple y para todas las empresas que dependen del mercado chino, y más conociendo al mercado chino, le van a hacer una contracción, van a bloquear las ventas de estos artículos en China. En un momento, y con esto terminamos, en un momento que fíjate cómo vino la semanita de Apple. Los últimos días, estoy empezando febrero, más o menos $186 valían las acciones. En este momento en particular 170. Ha tenido unas bajadas a 160. No es su mejor momento, yo te digo, no está como para tirar iPods al techo. Esto hay que pensarlo bien, hay que verlo bien y verlo globalmente. Por eso elegí Idear Blog para todas tus noticias. Espero que este episodio te haya gustado. Mirá que vinculamos noticias, un episodio bastante cargadito, completo. Y ya sabes, si te gustó dale like. Si no te gustó dale like en signo enfático de protesta. Suscríbete, activa esa campanita y decile a todos tus amigos que se suscriban, porque es obvio, Idear Blog trae suerte. Nos vemos en más episodios. Hasta la próxima.